Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va a todas? Si no llegan a escuchar, me avisan y subo un poco más la voz. La idea era, en principio, charlar sobre convenio colectivo en el Estado. Para eso es necesario hacer como una introducción. Saber qué es, básicamente, que todos sepan qué es un convenio colectivo, que no sé si es el caso. ¿Todos tienen una idea de qué son los convenios colectivos? No hay nadie que no sepa. Bueno, entonces partimos de que todo el mundo sabe lo que es un convenio colectivo. Cosa rara porque no siempre rigieron los convenios colectivos, digo. Pero en principio, sí. Yo no sé explicarlo. Ahí te doy pie. No, yo te he dado el pie que todos lo saben, después a la salida para no sé, ser pero no me la puedo explicar. No, y la otra introducción también es básicamente por qué hablamos de trabajador público a diferencia del trabajador del sector privado. Entonces, primero empiezo con esa parte y después voy a la parte del convenio colectivo, porque es una precede a la otra. En principio porque no siempre se entendió que el trabajador del Estado era un trabajador. Durante bastante tiempo rigió esto de, como se le conocía, como funcionario, por más que hacía un trabajo, en principio no se le reconocía el carácter de trabajador, no se le reconocía el carácter de sindicalizarse, se le reconocía, inclusive había una discusión un poco teórica acerca de cuál era la relación que lo vinculaba, en donde no había un contrato como pasaba en el sector privado, en donde uno era contratado por el patrón, a pesar de que siempre el trabajador se adhería a las condiciones que le establecía el patrón. No es que había una igualdad de condiciones entre uno y otro, sino que uno, al vender su fuerza de trabajo, en principio se sometía a las condiciones del empleador. Sin embargo, acá, cuando uno trabaja para el sector público, su empleador en principio, digamos, es el Estado. El Estado se supone que en principio es el conjunto de los ciudadanos organizados, entonces no estaríamos estrictamente frente a un patrón al cual uno le vende su fuerza de trabajo y se apropia de un mayor valor que uno le da con su fuerza laboral a las mercaderías que él vende. Digo, toda esta discusión subyacía en cuál era la naturaleza de la relación de trabajo. Entonces, muchos decían que uno estaba subordinado a un régimen jurídico que era simplemente el de la función pública, que uno era designado, entonces uno no estaba contratado y por lo tanto no era específicamente un trabajador en los mismos términos que se entendía a lo que después se fue construyendo como el derecho del trabajo, como algo que nació para proteger a los trabajadores frente a esa desigualdad a la que se encuentran sometidos en su relación laboral. Entonces, esta discusión llevó mucho tiempo, a pesar de que existieron sindicatos en el Estado. De hecho, este sindicato se fundó en 1925, cuando no había, toda esta discusión estaba. También es cierto que el Estado, como lo conocemos hoy, tiene múltiples facetas, aunque están en peligro probablemente algunas de ellas, pero en determinado momento había empresas públicas importantes en donde no se tenía estrictamente esta misma noción de empleado de administración pública, sino se le consideraba un trabajador público, que la única diferencia en todo caso era, podía ser un trabajador de la actividad privada, pero la diferencia era como su patrón era el Estado, porque la empresa donde trabajaba era una empresa del Estado. De hecho, ese fue el origen básicamente de este sindicato en 1925, con trabajadores de empresas públicas, y después, digamos, con el tiempo se fue generando más actividad de lo que era la administración pública, y ahí se hizo la diferenciación esta de, bueno, estos no son trabajadores. En un principio, los trabajadores del sector privado en la Argentina, recién en la época del primer gobierno de Perón, acceden a lo que son las negociaciones colectivas.
Y algunas empresas del Estado también acceden a esto, por lo tanto algunos sectores de trabajadores públicos acceden a negociaciones colectivas, pero sobre la base de que se les aplicaba la ley del sector privado. Entonces, había un grupo de trabajadores públicos que tenían convenios colectivos y otro grupo que no. La ley de convenio colectivo que establece en principio Perón, que es la ley 14250, es la que le garantiza a los sindicatos poder discutir las condiciones de trabajo de todos los trabajadores de la actividad que representan, no solo de los que están afiliados al sindicato, sino de toda la actividad que representan, con un grupo de empresarios. En vez de discutir uno a uno cada trabajador o en una empresa discutir las condiciones de trabajo a las que van a estar sometidos, se discuten condiciones universales, generales, y que una vez firmadas las convenciones colectivas, que son homologadas por el Estado, en el caso de los trabajadores del sector privado, esas convenciones colectivas funcionan como una ley para todas las partes y que funcionan como una ley que mejora los derechos mínimos que consigna una ley de empleo, una ley de contrato de trabajo. Entonces, los trabajadores del sector privado tienen una ley de contrato de trabajo que le establece los pisos y por encima de eso sus sindicatos pueden negociar colectivamente y esas condiciones tienen que ser obligatoriamente aplicadas por los empleadores. Esto que hoy más o menos, sobre todo a partir de que son reinstaladas, no por ley, sino en los hechos, porque no había convenio colectivo y no se firmaban, porque no se reunían las paritarias, a partir de que Néstor Kirchner en el 2004-2005 lo vuelve a instalar, vuelve a ser una cuestión cotidiana entre nosotros. Pero en los hechos, en los 90, con congelamiento directamente salarial y con la convertibilidad y el 1 a 1, no había paritarias, no teníamos noticias de las paritarias. Brevemente, en un corto periodo del gobierno de Alfonsín las tuvimos, porque, hay que decirlo, las dictaduras militares las prohibían. Es decir, los gobiernos peronistas o los gobiernos populares las implantaban para que los gremios pudiéramos discutir derechos para los trabajadores y las dictaduras las anulaban. O, en este caso, las condiciones económicas de los 90 hicieron directamente que no funcionaran sin estar prohibidas. Durante varios años, entonces, el sector público no tuvo convenciones colectivas de trabajo, salvo, insisto, cuando una parte de esos trabajadores del sector público no eran regidos por la ley de empleo público, sino que eran regidos por la ley privada. Durante bastante tiempo se discutió, no solo en la Argentina, en general en el mundo, esta discusión sobre si se consideraban los trabajadores del sector público trabajadores. La discusión la vino a saldar en principio la Organización Internacional del Trabajo, al dictar o aprobar el convenio 151, allá por el año 78, y que en principio fue recién durante la época de Alfonsín aprobado por la Argentina para que empezara a regir. Este convenio de la OIT estipulaba que los trabajadores del sector público tienen derecho a sindicalizarse, tienen derecho a firmar convenciones colectivas de trabajo y de alguna manera zanjaba la discusión respecto de si se los consideraba trabajadores o no a los trabajadores del sector público. A partir de que el gobierno de Alfonsín promulga una ley adhiriendo al convenio 151 de la OIT, se empieza a trabajar en la posibilidad de que los trabajadores del sector público de la Argentina podamos tener convenciones colectivas de trabajo. Un primer origen de esto, una especie de proto convenio colectivo, lo da Alfonsín con, no sé si algunos lo recordarán, pero con unas comisiones participativas del sector público, en donde invitaba a ATE y UPCN como sindicato del Estado a discutir algunas cuestiones y algunos aumentos. En esa época los aumentos salían por decreto, también es cierto que eran varios los aumentos porque había una inflación un tanto alta en esa época y entonces cada 3 meses se solían juntar en esta comisión, pero al principio eso fue
los primeros antecedentes en la Argentina de una negociación colectiva. Recién fue a partir del dictado de una ley, que es la ley 2485, que se dicta en el año 92, que es conocida como la ley Germán Abdala, porque en esa época Germán Abdala, que era el secretario general de esta seccional de ATE Capital, que había sido electo diputado nacional en el año 89 por una lista que compitió en la interna en el Partido Justicialista de Capital Federal y que, como sacó la minoría, obtuvo una parte proporcional de los cargos. Digo esto porque eso le valió integrar un grupo conocido en esa época que se llamó el de los 8 diputados peronistas, que a partir de la sanción del indulto del presidente Menem en su momento a la dictadura militar, a los integrantes de la dictadura militar que habían sido condenados en el juicio ejemplar que se había llevado a cabo por la Cámara Federal, rompe con el Partido Justicialista y se conforma como el bloque de los 8, pero la cuestión es que Germán Abdala es el que presenta esta ley, que finalmente es aprobada en el Congreso y a partir del año 92 le garantiza al Estado Nacional, porque como es una ley, estamos en un país federal, es una ley que solamente puede aplicarse, una ley del Congreso Nacional que solamente podría aplicarse a los trabajadores del sector público nacional, aunque tiene un artículo invitando a las provincias a adherirse. Por esta ley es que los trabajadores del sector público tienen derecho a convenciones colectivas de trabajo, las cuales tienen algunas particularidades respecto a las negociaciones del sector privado. Porque en principio en el sector privado no hay limitación alguna, todo puede ser discutido en materia de convenio colectivo, todo depende de la relación de fuerzas o de la correlación de fuerza que exista entre la organización sindical o los trabajadores organizados y la parte empleadora. Hay convenios colectivos en el sector privado que hasta establecen porcentajes de participación en las ganancias de la empresa para los trabajadores, digo, para que vean que no hay limitaciones. Pero en el sector estatal sí hay limitaciones. Una de ellas es que no se puede discutir en paritarias la organización del Estado. Un sindicato no puede sentarse a discutir si debe haber tal ministerio o tal otro ministerio, o si debe haber una secretaría, o si debe haber una dirección nacional, o si debe haber determinadas políticas públicas que se apliquen. ¿Por qué? Porque eso en principio está reservado al titular del Poder Ejecutivo por la Constitución Nacional. En segundo lugar, lo que no se puede discutir es el poder de dirección del Estado. El poder de dirección del empleador, en este caso del Estado, es algo que no está sometido a la negociación colectiva y en principio no está sometido a una voluntad del sindicato. El sindicato no podría estar coadministrando, aunque algunas veces pasa, pero no debería estar coadministrando, sino lo que quería estar es defendiendo los derechos de los trabajadores. La otra limitación que existe para discutir paritarias tiene que ver con que, si bien los sindicatos discutimos el aumento salarial, lo que no podemos hacer es discutir el presupuesto de la Administración Pública Nacional, porque eso es algo que está reservado por la Constitución al Congreso de la Nación. Es decir, el Congreso de la Nación, previa elevación por parte del Poder Ejecutivo y de la Oficina Nacional de Crédito Público de Presupuesto del anterior Ministerio de Economía, hoy Ministerio de Hacienda, es la que elabora el proyecto, el Poder Ejecutivo lo eleva y quien lo aprueba es el Congreso Nacional. Esas son las limitaciones que tiene las convenciones colectivas en el sector público. Por fuera de eso se puede discutir absolutamente todo. Digo, no solo los regímenes de licencias, de justificaciones que existan, las carreras, los escalafones, obviamente la cuestión salarial, los adicionales que se cobren, el horario, la jornada de trabajo, las condiciones de higiene y salubridad, las condiciones de promoción, las condiciones de capacitación a los trabajadores, las condiciones de igualdad y oportunidad de trato. Es decir, todas estas cuestiones son, en principio, por la ley que se aprobó en el año 92 en el Estado Nacional,
materia de convenio colectivo. Lo cierto también es que recién el primer convenio colectivo para los trabajadores del sector público, por más que la ley es del año 92, no se aprobó hasta el año 99. En el año 99 recién se celebra un primer contrato. Perdón, otra cuestión que también es importante a la hora de destacar la diferencia entre los convenios colectivos del sector privado y los convenios colectivos del sector público. Normalmente, por la ley de asociaciones sindicales y por el modelo sindical argentino, como se lo llama al modelo que se instauró de organización sindical a partir del primer gobierno de Perón, con sus idas y vueltas con la dictadura, nosotros tenemos un modelo que establece una promoción de que el gremio mayoritario es aquel que negocia las condiciones del convenio colectivo de trabajo a través de lo que se le llama la personería gremial. Es decir, el gremio que es mayoritario en una actividad obtiene una personería gremial que le habilita a realizar una serie de cuestiones por encima de otros sindicatos que pueden existir pero que no tienen esta personería gremial, que la pueden disputar también, pero lo cierto es que el que firma el convenio colectivo es una entidad sindical. Lo que pasa en el Estado es que coexisten dos organizaciones, a veces más, pero en principio nacionales, coexisten dos organizaciones que tienen personería gremial las dos. Tanto ATE en 1925 como UPCN en 1925 ¿sí? obtienen personería gremial ambas. Y la ley de convenio colectivo del Estado, la 24185, a diferencia de la ley de asociaciones de convenios colectivos y de asociaciones sindicales para el sector privado, establece que pueden participar más de una entidad gremial con personería gremial. Por lo tanto, lo que nos da es la posibilidad de tener una multiplicidad de representación sindical. Si bien es una única parte, está compuesta por una representación de distintos sindicatos. Esto es lo que primero se firma en el año 99. Después de varias negociaciones, se concluye en un primer convenio colectivo. Hasta esa época, ninguna provincia había adherido a la ley de convenio colectivo para los trabajadores del Estado. Tengan en cuenta también el contexto. En general, es de los pocos convenios colectivos que se firmó en la década de los 90, digamos, salvo al principio, a partir del comienzo de lo que fue el 1.1 y la convertibilidad. Básicamente se desactivaron todas las negociaciones colectivas, y de hecho el convenio colectivo que se firma en el año 99 del Estado es un convenio colectivo general que no discute salarios, lo único que discute son derechos generales para los trabajadores del sector público. Lo que tiene que ver con lo que normalmente llamamos el escalafón o la carrera administrativa se aprueba a través de convenios sectoriales, y en la década de los 90 y de hecho hasta el 2007 diría, no se aprobó ningún convenio colectivo sectorial, ninguna carrera diferente. Por lo tanto, el salario de los trabajadores en esa época, que mayoritariamente en el sector público nacional estaba regido en el SINAPA, quedó inalterable, porque de hecho era la misma grilla del año 91. Recién es en el año 2004 que con un decreto Néstor Kirchner otorga un primer aumento de suma fija a los trabajadores del sector público. Entre el 1991 y 2004, el sueldo, salvo algún corrimiento que se había tenido dentro de la carrera, el sueldo se había mantenido inalterable. En el año 99, después de un año y moneda más o menos en que se estuvo discutiendo un convenio colectivo, se produce la firma del mismo con una particularidad. UPCN lo firma, ATE lo rechaza y no lo firma. En ese momento, la Asociación de Trabajadores del Estado plantea que hay una serie de artículos, no muchos, pero una serie de artículos que plantean condiciones menos favorables en el convenio colectivo de lo que tenía la ley. Cuando se aprueba la ley de convenio colectivo de Germán Abdala para los trabajadores del Estado, eso modifica el esquema de lo que era la normativa del sector público.
Antes teníamos una ley que regía, se llamaba el régimen jurídico básico para la función pública, y esa ley, en principio, debe ser nuevamente discutida y se presentan proyectos en el Congreso para sacar lo que después se conoció en el año 98 como la ley marco para los trabajadores del sector público, que es la ley 25164. Esta ley lo que establece es lo mismo que yo les contaba para los trabajadores del sector privado, es decir, un piso de derechos, y por arriba de eso discutan en el convenio colectivo, y los mayores derechos que se puedan sacar para el trabajador del Estado vienen por ahí. Lo cierto es que en ese convenio del año 99, a la par que se discutía en el Congreso la ley marco, se fijaban algunas cláusulas que, estamos hablando de la época de la ley Banelco, más o menos, un poquito antes de la llamada ley Banelco, y de plena época parecida a esta, de flexibilización laboral y de proyectos de reforma que auspiciaban que era necesario bajar el gasto laboral para poder generar empleo. Para esa época se discutía la ley marco y se fijaban mejores derechos en la ley marco de lo que se venía proponiendo en el convenio colectivo. Uno de ellos era la movilidad y polivalencia de funciones del trabajador del Estado, es decir, el trabajador estaba a expensas de que le modificaran, sin modificarle su remuneración, cualquier tipo de tareas. Si lo podían mandar a otro lugar porque podían decir que debía dejar de hacer determinadas tareas, si la dirección del Estado, de ese organismo en particular, así lo solicitaba. Esa era una de las cláusulas que se discutía en ese convenio. Ese convenio funcionó más o menos como funcionó el país en esa época, es decir, a medias, no es que se fue efectivamente aplicado, hasta que en el año 2004, en diciembre del 2004, Néstor Kirchner saca una decisión administrativa por la cual compatibiliza la ley marco con estos artículos flexibilizadores del convenio 66/99 y los deroga por decisión administrativa, diciendo acá hay un mayor derecho de la ley de empleo público. Y esto permite que se empiece a discutir un nuevo convenio colectivo de trabajo. Para el 2004 había negociaciones, en ese momento el subsecretario de la Gestión Pública era Norberto Urancich, y empezó a discutirse un nuevo convenio colectivo. Eso dio nacimiento a lo que se firmó y hoy se conoce como el Convenio Colectivo General para los Trabajadores del Estado, que está homologado por el decreto 214 del 2006. Todos los convenios colectivos de trabajadores del sector público, a diferencia de lo que pasa con los convenios colectivos del sector privado, que son homologados por resolución del Ministro de Trabajo, en este caso la ley establece que tienen que ser homologados por decreto. Por lo tanto, tenemos la costumbre de llamar a los convenios colectivos por el número de decreto que lo aprobó. Pareciera que ese fuera en realidad la norma. Lo cierto es que es un convenio colectivo, pero bueno, tiene el número del decreto. ¿Cuál es la cuestión significativa de esto? Es que hay en principio, por lo menos lo que nosotros vemos desde acá, es que hay todo un trabajo todavía pendiente de democratizar las relaciones laborales en el sector público, de entender que algunas cuestiones son objeto de discusión paritaria y otras son efectivamente cuestiones de discrecionalidad de la autoridad que ejerce en ese momento el poder del Estado, ¿no? Pero es algo que normalmente no suele ocurrir y muchas veces muchas normativas son aplicadas directamente o interpretadas directamente por los organismos públicos en forma unilateral, a través de sus propias oficinas de recursos humanos o sus direcciones de servicio jurídico, o en algunos casos con dictámenes de lo que era o es en realidad todavía la Oficina Nacional de Empleo Público, hoy actualmente en el Ministerio de Modernización. En principio, lo que establece la ley de convenio colectivo es que la representación de la parte trabajadora se hace con las organizaciones sindicales que tienen personería gremial. Hoy en el Estado Nacional eso ocurre con ATE y UPCN,
y también ocurre en el sector del personal civil de las Fuerzas Armadas con otro sindicato que se llama PECIFA. Entre ellos se firma el convenio colectivo del sector de los trabajadores del sector público, del sectorial de la personal civil de las Fuerzas Armadas y de seguridad. Y por la parte empleadora, el Estado está representado por funcionarios del Ministerio de Economía, por funcionarios de la Jefatura de Gabinete y de lo que era la Subsecretaría de la Gestión Pública, hoy el Ministerio de Modernización. Esa es la representación que tiene. Hay un articulado que establece determinadas facultades para el Ministerio de Trabajo, que es algo en principio cuestionable, porque el Ministerio de Trabajo, digamos, no es un tercero, sino que básicamente es una repartición dependiente del Poder Ejecutivo. Sin embargo, el Ministerio de Trabajo ha oficiado desde el comienzo de la ley como un negociador, como un mediador, digamos, sin tomar decisiones, pero podría llegar a tener la facultad, es algo que todavía no ha ocurrido, de intervenir y conciliar frente a algún conflicto de intereses. Normalmente las cuestiones de interpretación y conflicto hasta ahora han sido resueltas en el marco de las comisiones paritarias sin necesidad de recurrir a un tercero o a un arbitraje. Suponemos que en breve va a ocurrir, pero bueno, son las condiciones. Hasta ahora nosotros tenemos la información de que han sido 2 o 3 provincias nada más las que han adherido a las convenciones colectivas, a la ley de convención colectiva, y establecido el mismo mecanismo que establece la Nación para la discusión de las negociaciones colectivas. No obstante lo cual suele haber igualmente en las provincias algún tipo de instancia de negociación, no digo estrictamente paritaria, pero de discusión de la normativa, o más que la normativa, de algunas condiciones de trabajo y puntualmente de la negociación salarial. Igualmente hay que entender que la negociación colectiva es mucho más que la negociación salarial. Entonces, como... Bueno, entonces, en principio, si quieren que hagamos algunas preguntas o creen que le hagamos... Y comento que el caso, por uno de los casos en Provincia de Buenos Aires, que a partir del 2004 tuvo negociaciones paritarias y representantes paritarias por el Estado, y es muy parecido a lo que comenta a Nación con paritarias generales, negociaciones generales para todo el sector, y sectoriales, donde aparecen gremios sectoriales de lo que hay casino, de renta, etc. Pero la lógica es muy parecida, y a pesar de las buenas intenciones y de buenas prácticas a lo largo del tiempo, también falta mucho por hacer y mucho que democratizar en esto. Y ahora en la Provincia de Buenos Aires también está la ley de paritarias municipal, que ahí les digo, eso por ahora es algo que se está recién resolviendo en cada municipio. A veces los funcionarios públicos le temen a este espacio, tienen cierto temor a estos espacios paritarios, cuando en realidad, cuando aprenden a jugarlo, este espacio paritario suele ser un espacio de resolución de conflictos mucho más práctico que las resoluciones uno a uno o bilaterales que se dan en los pasillos o a puertas cerradas. Pero hay que tener como una práctica, así que no. Quería aclarar eso, y hay textos que nosotros les hemos enviado que dice la situación en cada provincia. Sí, yo un poquito para aclarar, no sé bien qué es lo que abarca, digamos, hasta dónde llega ahora la gente del UPCN, qué es lo que abarca ATE, y dentro de eso me llamó la atención cuando vos hablabas de que abarcaba a los trabajadores, digamos, de la actividad pública nacional. ¿Cómo fue que, me acuerdo que
Mi abuelo manejaba un carro de basura en la Municipalidad de Buenos Aires y él estaba afiliado a la Unión Obrera de Empleados Municipales, que en esa época era nacional también, porque era la capital federal. Entonces, ¿cómo fue que, qué es lo que abarca cada uno de los sindicatos? Y supongo que la parte de los hospitales debe estar con responsabilidad. Entonces, no sé cuáles son los límites. Más que la discusión de cuáles son los límites, porque en realidad no hay mucho límite ahí, lo que importa tiene que ver con lo que es la naturaleza del convenio colectivo de trabajo. Porque no es que hay un convenio colectivo de trabajo de un sindicato que se aplica a los afiliados de un sindicato. Lo que hay es un convenio colectivo que se aplica a la totalidad de los trabajadores del sector público. Esa básicamente es la diferencia que hay a partir del nacimiento de las convenciones colectivas de trabajo. Porque si no, digamos, uno tendría diversos regímenes dentro de una misma empresa o dentro de una administración pública. Dependiendo de quién fuera afiliado, podría llegar a tener un sueldo diferente al del otro. Y sería, perdón que lo diga así, un verdadero quilombo. Porque... Igualmente, perdóname Pablo, que agrego, igualmente los límites son difusos. En general, ATE y UPCN nacen agremiando trabajadores del Estado que disputan el mismo público, están también en provincia, están en el Congreso de la Nación. El Congreso de la Nación tiene un sindicato al estilo de rama de actividad, que es la Asociación de Personal Legislativo, pero hay una disputa donde UPCN y ATE también están presentes tratando de representar a los mismos trabajadores. Y hay gremios sectoriales al estilo de rama de actividad de la salud, municipales, los sindicatos de trabajadores municipales que son en cada municipio, que tienen una federación, los sindicatos, bueno, está la Asociación de Personal Judicial y otros que representan al Poder Judicial, pero en ANSES está APOPS, CECASPI, ATE y UPCN, claro. En PAMI está UTI, UTERA, ATE y UPCN. Y en general el criterio de los estados, de los gobiernos es reconocer solo a algunos la presencia paritaria general y a los sectoriales, propiamente dicho, reconocerlos en la discusión 200 en la paritaria sectorial. Para un poco que se entienda eso y aplicándolo, el convenio colectivo 214, que conocemos como 214, solamente está firmado por ATE y UPCN. Y es un convenio colectivo que aplica a un montón de sectoriales, el sectorial CINEP, el sectorial SENASA, hay un montón, esos son los más numerosos, pero hay un montón de convenios colectivos, el de parques nacionales, dentro del convenio colectivo 214. A su vez, hay convenios colectivos que no están dentro del convenio colectivo general 214, que son convenios colectivos que venían de hace tiempo y que no venían por la ley de convenio colectivo del sector público, sino que venían por la ley 14250, que era para los trabajadores del sector privado. Porque el Estado, y esto es algo que por ahí no lo comenté al principio, el Estado tiene una facultad, la tuvo siempre, que fue someter a sus trabajadores, o a una parte de ellos, a la ley de empleo público o a la ley de contrato de trabajo. ¿Sí? Normalmente esto es lo que se utilizó, que comentaba al principio, respecto de lo que eran las empresas del Estado. Las empresas del Estado, como no se consideraba que era una actividad estrictamente de administración pública centralizada, y digo, estoy hablando de obras sanitarias de la Nación, estoy hablando de carboníferos fiscales, de ITF, digo, después no nos quedó nada, es otro tema, pero digo, de toda esa cantidad de empresas públicas que había, se le aplicaba la ley de contrato de trabajo. La gente que hoy es del ANSES venía de distintos organismos, la caja de autónomos, la caja de asignaciones familiares, la Dirección Nacional de Recaudación Previsional, todo eso se fusionó en el ANSES. Y todo ese sector, como lo que es hoy la FIP, que son trabajadores del sector público, están regidos por la ley de contrato de trabajo, como los organismos que creó también en los 90 el mismo, a partir de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, lo que hoy se disolvió, que era la Superintendencia de FJP. Todos esos organismos nacieron con personal regido público, pero regido por la ley de contrato de trabajo y por ende sin estabilidad.
Bueno, esos trabajadores, por regirse por la ley de contrato de trabajo, tienen derecho a paritaria. Y esa paritaria no está en el convenio colectivo 214. Y esos convenios colectivos son firmados por las distintas organizaciones sindicales que tienen personería gremial. Si el sindicato no tiene personería gremial, no participa en el convenio. Pero el convenio de ANSES lo firma APOPS, SECASPI, ATE y UPCN, porque las cuatro tienen. Y se superponen, digo, pueden afiliar a todo trabajador del ANSES. No es que unos son personal jerárquico del ANSES, otros son informático del ANSES y otro es el que trabaja en la SUDAI. No, digo, es trabajadores del ANSES. Lo mismo ocurre en PAMI. En PAMI, que también rige por ley de contrato de trabajo, firman estos cuatro sindicatos la paritaria. Y la firman de común acuerdo. ¿Sí? Es decir, tienen que estar de acuerdo los cuatro sindicatos para integrarse en la voluntad de la parte trabajadora. Algo que no existe. Es algo como, por ejemplo, pasa con los docentes, que algunos son de FEP y otros son de CENTERA. Sí, bueno, en la provincia de Buenos Aires los docentes tienen una paritaria sectorial que incluso era costumbre hacerla antes que la de la administración central, porque era tan numeroso esa representación que marcaba tendencia salarial. Y allí se sienta la FEP, se sentaba UDOPA, se sentaba SUTEBA, etc. Te digo mi época, ahora hay que ver cómo siguió la discusión. Incluso es parte de la discusión paritaria quién se siente y con qué porcentaje de la decisión. Digamos, ¿cuándo considerás que hay mayoría? ¿Cuántos se sientan de ATE, cuántos de PCN, cuántos de SUTEBA y cuántos de, según la cantidad de afiliados que tienen en cada organismo? Todo eso es parte de la discusión, con lo cual ustedes no se van a ir acá con un manual rígido, se van a ir con una guía, porque ustedes tienen que ir a leer qué acuerdo se hizo para cerrar docentes, quiénes cierran docentes y bajo qué proporción, qué acuerdo se hizo en el caso del Ministerio de Salud de provincia o en el caso de ANSES. Son todas discusiones que se dan en el seno paritario que pueden variar. Es más, era muy famoso en nuestra época el hecho de que a veces había, para decidir la cantidad proporcional de representantes, había gremios que presentaban más afiliados que trabajadores tenía ese ministerio, o ese organismo, porque querían mostrar que tenía una proporcionalidad mayor a la hora de... Y eran unos debates muy acalorados, quiénes representaban y en qué proporción, en cada caso. Yo te voy a hacer una pregunta porque vengo, capaz que voy al sindicato de perfumistas y pertenezco estoy trabajando en la Secretaría de Desarrollo de Matanza. El sindicato, sinceramente, que tenemos nosotros no es muy representante y no defiende los derechos como vos dijiste. En mi caso particular, yo estoy postulada para una dirección. Mi dirección está cajoneada en un cajón. Entonces, así como fue lo mío, tengo otra compañera que le correspondía y por intervenir el sindicato se lo dieron a ella y no le correspondía, ni por capacidad ni por los años de antigüedad. Entonces mi pregunta es, vos me dijiste una muy buena reflexión sobre toda la parte académica, pero que no va con la parte real, porque sabemos que en la parte pública llega el cambio en gobierno y todos los que tienen, por más que tengas carrera dentro de la parte donde vos estés trabajando, viene uno de afuera y te mete uno de arriba. Sinceramente, no corresponde. ¿Me permitís? No, espera. Sí, me voy a poner loca. No, te voy a permitir. Y aparte te digo otra cosa. ¿Por qué los monotributistas, por qué el sindicato no defiende a los empleados públicos? ¿Por qué permite que haya gente trabajando como monotributo? Sí, yo le tomo la primera parte y no tomo la segunda. Vamos a ir por la primera parte. Vamos a ir por la primera parte, porque nosotros ninguno de los tres somos teóricos. Vamos por la primera parte. Cuando hicimos una reunión de intercambio con Francia, que se había la Escuela Nacional de Administración de École de Francia, que es muy famosa, administración pública, y nos empezaban a preguntar cómo hacíamos los concursos de dirección en provincia de Buenos Aires, y empezaban a indagar. Dice, no, ¿saben qué pasa? ¿Por qué estamos tan interesados? Porque en realidad nosotros pactamos con el sindicato en el pasillo. ¿Quién va a ganar? Y lo dijo un funcionario francés, que está tomado como ejemplo.
¿Qué quiero decir con esto? Que las negociaciones a la hora de las direcciones, sobre todo los cuadros intermedios de conducción intermedia, son ámbitos de disputa entre si lo que vale es el valor técnico del que va a subir o si tiene que ser alguien de confianza o del gremio o del funcionariado. Esto está estudiado por la sociología y por supuesto va a depender de la inteligencia de cada uno de estos grupos en hacer esta disputa, digamos. No va a suceder lo que diga la ley, sino lo que diga quien tenga más capacidad de disputar. Ahí vamos a tener... Está bien, déjame que te diga la capacidad no la vive nunca. Bueno, no fue el caso en muchos concursos de Provincia de Buenos Aires, no fue el caso. Pero también hubo que hacer una disputa frente a una tendencia al dedo. Digo, a ver, en la realidad, nosotros igual, si me permitís, Cristina, de concurso vamos a hablar después de Beatriz. Entonces ahí vamos a hablar de concursos, si me permitís, particularmente. Entonces digo, la verdad que no siempre es la capacidad lo que gana. Por supuesto que hay muchísimas negociaciones, porque esto es el mundo real. Y el Estado es el mundo real, no es el Estado ideal de las leyes. Max Weber, Economía y Sociedad, vino a desnudar lo que era el Estado en realidad, no lo que decían las leyes. Entonces, aclaro esto porque esto pasa en Francia, no pasa solo entre los indios sudamericanos. Esto de andar negociando en los pasillos quién gana y quién pierde. Bueno, los sindicatos en el mundo ideal de Platón, los sindicatos tendrían que defender, los funcionarios tendrían que hacer lo que tienen que hacer y muchísimas cosas deben pasar en el mundo de Platón. En el mundo real también hubo un periodo en Provincia de Buenos Aires donde un ministro particular se puso las pilas, los sindicatos defendieron a capa y espada y se regularizó a los monotributistas. Ahora, no siempre pasó y no en todos los casos. Pero no hablamos del debate, ¿no, Cristina? Porque tenemos que seguir la clase. Otra cosa más. Pero tenemos que seguir la clase. Una cosa muy cortita y después, en principio, digo, ratifico lo que dice Claudia. Y hay una cuestión que nosotros vemos, por lo menos como gremio, que nunca termina de sincerarse en la discusión, y es cuáles son los cargos de carrera y cuáles son los cargos políticos. Porque eso, sobre la base de excusas, a veces se avanza sobre unos o sobre otros. Y eso es lo que, digo, al no quedar claro y no estar discutido, termina generando una zona en donde la disputa pasa por distintos lugares. Eso por un lado. Por otro lado, la cuestión de los monotributistas, lo voy a decir por ATE, digamos. Nosotros lo hemos estado discutiendo en todos los mandatos y en todos los gobiernos. Hemos entendido a veces que determinadas restricciones siempre dificultan, o cuestiones burocráticas dificultaron la posibilidad de generar ingresos, y a veces se aplica o se utiliza estas formas como maneras más rápidas. Sin embargo, nosotros como ATE no solo los representamos, los afiliamos y además peleamos por ellos. Con mayor o menor éxito, digo, esto no tiene que ver. Es algo que nosotros lo hemos venido planteando y lo hacemos hoy. Inclusive, cuento una pequeña anécdota, porque en el comienzo de este gobierno, en cada uno de los organismos del Estado Nacional, se nos hizo ese mismo reproche los funcionarios que vinieron a despedir gente. Los funcionarios que vinieron a despedir gente nos decían: ¡qué barbaridad! ¿Ustedes cómo permitieron que hubiera gente acá en negro? Primero, que no sabían qué habíamos hecho nosotros antes, y eso lo discutimos a muerte. Y segundo, le dijimos: pero la solución no es echarlo, la solución es blanquearlo. Bueno, lo que hicieron fue despedirlo, en muchos casos. Y hoy siguen teniendo ese mismo discurso y sin embargo no lo regularizan y lo están cambiando. Si te parece igual, o hacemos si te parece que, a ver, les pregunto, ¿por qué no cerramos los tres temas y abrimos las preguntas? Porque están muy ligados los tres temas. ¿No les parece mejor que cerremos los tres temas, vayan guardando todas las preguntas? O hagan las preguntas, las anotamos y... O hagan las preguntas, las anotamos y después las contestamos, porque va a haber cosas donde nos vamos a mezclar con lo que tiene que decir Beatriz y lo que tengo que decir yo. Dale. Sí, dame decímela y la anoto. Dale. Según tu punto de vista y experiencia, ¿cómo se arregla esta confusión
que hay de contratos eventuales, gente con contrato indefinido, monotributista y toda cosa ahí rara que se junta a veces en los mismos sectores. Estamos hablando de Estado real. Yo quería hacer una pregunta que tenía que ver. Compañero, la palabra. Como bien vos explicaste, el convenio colectivo puede mejorar las condiciones que establece la ley de contrato de trabajo, pero en ningún caso empeorar, no sé. Sin embargo, uno de los que observa, no sé si estoy equivocado, porque no soy laboralista, soy abogado, soy laboralista, y el gobierno intenta negociar gremio por gremio y en algunos casos entiendo que va empeorando las condiciones laborales, inclusive empeorando lo que es la ley de contrato de trabajo. Inclusive negocia gremio por gremio que van las paritarias, ¿no es cierto? Tratando bueno, de aislar y tratando de dividir. Quería saber si eso es así y bueno, si es correcto. Yo quería saber, más allá del zafarrancho asqueroso y inmundo que está haciendo el macrismo ahora con el Estado y con el empleo público, quería saber cuál era el problema de que hubiese aumentado, por ejemplo, durante el kirchnerismo, el nivel de, digamos, de cantidad de empleo público, que comparado con otros países del mundo, no estaba ni muy en estándares ni muy altos, ni tampoco tan bajos. Pero tiene una segunda parte la pregunta. O sea, si cuanto más grande el Estado, más fuerte, más poderoso es, tiene mayor capacidad de regulación de los mercados. Entonces, ¿por qué no se agrandó en forma, o sea, con blanqueo, y no se agrandó exponencialmente la plantilla formal de empleo público? Y si eso es lo que conviene hacer después de este caótico zafarrancho macrista. Bueno, una más y me parece la asociación para ver. Está la estadística, digamos, que tiene cuantificado la cantidad de empleos precarios en relación a la planta permanente. Digamos, eso está cuantificado en términos numéricos, nominales, y después en proporción en relación al crecimiento del Estado. Y la segunda es, porque después, independientemente de las condiciones de negociación paritaria, y vemos el ejemplo de lo que pasó recientemente en Tierra del Fuego, donde se congelan los salarios a condición de que obviamente hay una flexibilización de hecho, o sea que no necesita una nueva ley de reforma laboral, sino que simplemente en función del cambio de condiciones aplican una flexibilización como que es que los trabajadores acepten un congelamiento durante al menos 2 años de no indexación de los salarios. ¿Listo? Si les parece, Dale, no, ¿qué faltaba? A ver, 2 cuestiones, digamos, que no sé si, una sí por ahí de legislatura, pero la contradicción o la particularidad de ser un empleado público. A ver, quiero dar un ejemplo para ver una pregunta. Cuando yo era delegada de UPCN en la Comisión Nacional de Energía Atómica, teníamos un sector que era la central, donde se hacían los radioisótopos para curar a las personas pobres de cáncer. Nunca permitimos que se parara ese lugar. Los propios trabajadores jamás, y cuando alguien quiso hacerlo, digamos, fue derrotado por 99 contra 1. Entonces, ver este tipo de cosas, porque a veces dentro del Estado... Está regulado eso, lo vamos a charlar. Está regulado. Sí, está regulado. Las funciones que no se pueden parar, no específicas, no, especiales. ¿Cómo es esa relación? Servicios públicos esenciales. Bueno, pero... Está regulado, sí. Regulado y hay que ver... Está regulado por la OIT y por nuestra legislación. Tiene más que ver con digamos, la estrategia gremial hacia adelante. Cuando al principio, después de la dictadura, digamos, volvimos a resurgir los gremios que estaban intervenidos, etcétera, a pesar de que había fragmentación, por ejemplo, la Comisión de Energía Atómica estaba Luz y Fuerza por las centrales, estaba ATE del interior, que era mayoritario, UPCN, que era mayoritario en lo que eran las sedes, pero éramos conscientes que si no trabajábamos todos juntos se nos tenían en contra la situación. Hoy uno ve que frente a los problemas que hubo, cuando hubo el cambio de gobierno, etcétera, realmente era muy interesante ver cómo se peleaban los compañeros afiliados a UPCN con los afiliados a ATE,
y cuando en realidad teníamos un mismo problema, y ni hablar de los no afiliados que no habían sido, digamos, entrenados para la necesidad de ser afiliados, ¿no? Y que quedaron más desprotegidos. Entonces, ver eso, hasta dónde, que eso no se regula por ley, más allá de las competencias legítimas, digamos, cómo uno no pone el caballo, digamos, adelante, el carro delante del caballo, sino la unidad por abajo de los trabajadores, independientemente de sus gremios, y cómo está esa relación política. Sí, hacer un análisis político de cómo está. Bueno, después dejamos las preguntas para el final. Bueno, vincular, pues, en realidad le voy a pedir a alguno que puede pasando el dedito del power. Ya está. ¿Sí? Bueno, miren, el tema que en realidad yo voy a tocar tiene que ver directamente con la vinculación del Estado con sus trabajadores. Lo que Pablo hablaba de cuáles esos espacios de democratización del Estado, en el sentido de qué de la relación laboral puede ser discutida y dónde, además de los espacios que se discuten en los espacios paritarios, hay otros espacios que se han contemplado en el convenio y en leyes específicas a nivel provincial que permiten la participación de los trabajadores y la discusión en términos de derechos y obligaciones en la relación de empleo de los trabajadores estatales y también en algunos casos de los trabajadores privados. Entonces, y esto a mí cuando preparaba qué comentarles, me parecía importante verlo como un proceso que tiene que ver con la construcción de una política y cómo esa política lleva un desarrollo. Discutíamos con algún compañero cuánto tiempo lleva instalar políticas y generar los cambios más allá, decía vos, de los discursos o de las normativas instaladas, cómo se va construyendo en el terreno político una política y la apropiación de esa política. Miren, Pablo decía que en el año 2004 se discutió el convenio, en el 2005 se aprueba el convenio, el 214, como le dicen los estatales, el 214, es el convenio colectivo para la administración pública, que a partir del 2006 entra a tener vigencia en cuanto a 4 artículos que son determinantes de cómo se discuten las condiciones de trabajo en el Estado. Que es un artículo, el 115, donde se incorpora la definición de condiciones y medio ambiente de trabajo y se especifica qué se va a llamar condiciones y medio ambiente de trabajo. ¿Por qué es importante que en el convenio estén reconocidas? Porque eso implica que todo ese tema va a poder ser motivo de discusión y de debate tanto en la convención, en la negociación paritaria, como en otros espacios que también se crean por el convenio. Por otro lado, se establecen con claridad las obligaciones de la Administración Pública Nacional para sus trabajadores. Los exámenes preocupacionales, los exámenes periódicos, la vacunación, el reconocimiento de los trastornos generados por el ejercer un trabajo, sea esto una enfermedad, una discapacidad, y se asume que estas son obligaciones que son parte de lo que ya se reconocen en otras leyes, pero se explicitan en particular para la relación de empleo público. Y se crean las comisiones de condiciones y medio ambiente de trabajo para que todo esto que se definió en otro artículo sea debatido en esa comisión. ¿Qué significa? Que los representantes de cada jurisdicción o de cada institución estatal deberán juntarse con representantes gremiales. Se establece 2 representantes de UPCN y 1 de ATE para 3 representantes por la parte estatal, a discutir cómo el Estado genera políticas de prevención de riesgos, de protección de la salud de los trabajadores, y hay competencias específicas que se fijan para esas comisiones. Esas comisiones en el Estado Nacional debieran ser, y están designados los miembros, 44, según lo que nosotros más o menos estuvimos indagando, y tienen funcionamiento más o menos en las distintas jurisdicciones. O sea,
¿A qué voy con esto? El otro día Paula Maya decía la política es discurso y práctica. En el convenio colectivo se ganó un espacio de participación y de debate, se delimitó el campo, digamos el campo de juego para este debate y se crearon los espacios. La apropiación de esos espacios, como el uso de esos espacios para la construcción de poder, si se quiere, por los representantes de los trabajadores y la construcción de acuerdos, bueno, es lo que nosotros hoy vamos a tratar de analizar, no con el caso de la jurisdicción nacional, porque no lo conozco tan a fondo, pero sí con un ejemplo de qué pasó en provincia de Buenos Aires con espacios parecidos. Entonces me interesaba decirles que esta política pública, que empieza a tener un cambio notable a partir del convenio 214, ¿podés pasar? Se manifiesta también para el ámbito público y privado en lo que se llaman directrices nacionales, tiene un nombre difícil, sistemas de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo. En realidad esto es súper interesante porque Argentina en el 2007 incorpora las directrices de la Organización Internacional del Trabajo que regulan justamente cómo se da la protección de la salud y de la vida de los trabajadores en cualquier ámbito. Lo toma y dice, cuidado, que acá no se trata de que ni las empresas ni el Estado simplemente certifiquen sistemas de calidad y muestren que tienen toda la papelería en regla, por ejemplo, que tienen firmada una planilla en la cual se capacitó a los trabajadores sobre qué hacer en caso de emergencia. Esto como lo hacen las empresas habitualmente, lo hacen pasando una planilla, citan a la gente que tiene firmas acá, entonces los compañeros firman. ¿Qué están firmando? Que fueron capacitados para cómo actuar en caso de emergencia. Y esto habilita que si ellos no respetaran la norma, podrían incluso ser castigados si les pasara algo no reconociéndoles el accidente, la lesión o el malestar generado por no haber cumplido algo para lo que estaban capacitados. Entonces estas directrices lo que dicen es, todo lo que es salud y seguridad en el trabajo, hay obligaciones del empleador, hay derechos de los trabajadores y uno de los derechos de los trabajadores es participar en comités mixtos para discutir todo lo que hace a la protección de la salud y la vida en el trabajo, que incluye la vigilancia de la salud. O sea, no solamente la reacción, te accidentaste, se te atiende, sino también cómo es las medidas previas de vigilancia de la salud y todas las medidas de seguridad. Estas directrices quedaron en el nivel de lo voluntario. ¿Por qué? Porque la Unión Industrial Argentina se opuso fuertemente a esta normativa, a que llegara a ser una normativa. ¿Por qué? Porque estas directrices le reconocían a los trabajadores el derecho a recuperar los llamados comités mixtos de salud y seguridad. Para que tengan una idea, los comités mixtos de salud y seguridad estaban en muchos de los convenios firmados en el gobierno del año 73-74, que se habían incorporado y ya estaban en el espíritu de la legislación laboral de los primeros gobiernos peronistas. ¿Por qué? Porque lo que no puede dejar de discutirse como obligación del empleador es que el empleador tiene la obligación y el trabajador el derecho a reclamar que cumpla con lo que es la protección de la salud. Esto quedó entonces a nivel de cumplimiento voluntario por parte de las empresas y también para el Estado. Ahora bien, pasamos la otra. ¿Qué es lo que va pasando? Y esto también es a la construcción de políticas públicas, que las tragedias en la vida de los trabajadores generan un impacto y entran en agenda. Hoy discutíamos con algunos compañeros cómo se construye la agenda. ¿Se acuerdan que el otro día Claudia decía la agenda de gobierno? ¿Cómo se construye? Se construye como proyecto de gobierno, pero también se construye como respuesta a fuertes demandas sociales. Y a veces esas demandas sociales provienen de tragedias. En la provincia de Santa Fe hubo un accidente muy importante en Acindar que determinó que el entonces ministro de Trabajo de la provincia de Santa Fe, que antes había sido superintendente de riesgos del trabajo a nivel nacional, Carlos Rodríguez, impulsara
fuertemente la ley 12.913 y el decreto que implica que la constitución en todas las empresas del ámbito público y también en los organismos del sector privado de comités mixtos donde los trabajadores participen y discutan las políticas de las empresas y del Estado en cuanto al cuidado de la salud y de la vida en el trabajo. Bueno, aquí hay un tema muy interesante. En la ley de Santa Fe se establece el voto por mayoría. Y acá, compañeros, si bien la ley de Santa Fe fue pionera, hay que decir que el voto por mayoría en las recomendaciones que estos espacios mixtos podían hacer tienen una doble lectura. La lectura de que sabemos que es el empleador quien toma las decisiones, pero en un espacio mixto que debe construir y consensuar medidas protectoras para la vida y la salud de los trabajadores, si es un espacio paritario y el voto de oro lo tiene la empresa, bueno, realmente ahí hay un gris en esa ley que es de avanzada en muchísimos aspectos. Esto, como opinión personal, hay compañeros que defienden enormemente esta ley. Personalmente y en el equipo del que provengo, entendemos que fue un avance enorme, pero que estas comisiones lo único que pueden hacer son recomendaciones, no deciden. Entonces, ¿para qué? Para una recomendación le vamos a dar el voto de oro al empresario. Podríamos dejar que la recomendación sea de consenso en el base de lo que dice la ley y las buenas prácticas, y después que el empresario decida lo que quiere. Pero esta ley es interesante que la conozcan. Después de esto, pasamos en provincia de Buenos Aires, hubo otra tragedia en la historia de los trabajadores. Murieron 2 trabajadores de Astilleros Río Santiago que estaban trabajando en el doble fondo de un buque por una explosión. Indudablemente, si hubo una explosión en el doble fondo de un buque, había concentración de gases, estaban trabajando en verano, jornada completa, era la noche. Nunca se va a saber del todo cómo fue, pero la realidad es que 11 trabajadores fueron lesionados, 2 murieron. A partir de eso hubo muchísimas movilizaciones de los trabajadores desde Ensenada, iban caminando 15 kilómetros hasta La Plata por la ruta, a pedirle al gobierno de entonces que activara esta idea que tenían varios gremios, entre ellos ATE, del gremio del astillero, que pedían un instituto especial que se ocupara de temas de salud y seguridad de los trabajadores. Es así como el gobierno provincial forma esa sigla tan estrambótica que ven ahí, COMISACEP, quiere decir Comisión Mixta de Salud y Seguridad en el Empleo Público. Es una resolución que toman varios ministerios en la urgencia de dar una respuesta a esto que se venía reclamando y ante la tragedia, y se conforma una comisión provincial para la administración pública, que es esta comisión COMISACEP. Esa comisión mixta, donde estaban todos los gremios estatales, como 20 o se fueron sumando gremios paulatinamente, toma 2 resoluciones interesantes. La primera es trabajar sobre una formación que se exige que sea para funcionarios y para delegados gremiales, que es un curso de especialización en gestión de salud y seguridad en el trabajo. Porque el primer diagnóstico es que todo el Estado provincial no tenía estructuras que se ocuparan de temas de salud y seguridad. ¿Y por qué no tenía estructuras? Porque en los años 90, y la historia si uno la lee por periodos se entiende más fácil, todas las estructuras que tenía el Estado provincial ocupadas de seguridad y higiene, de medicina laboral, fueron desarmadas en la década de los 90 por el gobierno Menem. Entonces, un primer reclamo fue recuperar esas estructuras, pero se reconocía que no habían quedado en el Estado personas formadas con esa mirada, y por otro lado los gremios reclamaban para sí esta formación y este reconocimiento del Estado. Es así como surge ese curso, que se sigue, que se mantiene hasta hoy. Hace ya 9 años que dictamos el curso y se va manteniendo hasta el momento. En el 2010
se concreta la otra decisión que había tomado esa comisión mixta formada después de la tragedia del astillero, que fue la elaboración de una ley consensuada, la 14226 y el decreto 120 para la administración pública provincial. Ley que está vigente. ¿Qué plantea esta ley? Que en los distintos niveles del Estado provincial deben crearse estos espacios mixtos para discutir temas de salud y seguridad. Se han ido creando en forma, yo les diría, lenta, dificultosa, con mayor desarrollo a nivel de las estructuras centrales, de los ministerios. Cada ministerio tiene una comisión llamada Comisión Jurisdiccional Mixta, que discute temas macro. Imagínense, el Ministerio de Salud tiene más de 50.000 empleados, entonces una comisión para ese ministerio es una comisión que es macro, discute grandes temas. Y en algunos ministerios se avanzó con el decreto 120 creando lo que se llaman comités mixtos. Comités mixtos en salud, en cada hospital existe un comité mixto, podría existir, ahora les cuento lo que pasó, podría existir, y en educación, en la Dirección General de Cultura y Educación, se acordó que existan comités mixtos distritales. Son de un alcance enorme, tienen miles de escuelas, porque los distritos de educación tienen miles de escuelas, decenas de miles de docentes, que dependen, digamos, en los que dependen de un distrito y por lo tanto allí se discuten las problemáticas distritales. Igual es una experiencia que es interesante que la conozcan porque en algunos distritos, sobre todo los gremios, han liderado la organización de estos comités mixtos distritales y han avanzado con temas importantes como por ejemplo exigir la limpieza de tanques en las escuelas, práctica que debiera hacer el Estado y que no hacía por muchas situaciones que uno podría comprender, pero en realidad la exigencia gremial ha servido en muchos casos para cumplir, que el Estado cumpla con obligaciones que la falta de estructuras y de políticas en el tema no le han permitido. Y finalmente en el 2014, y después de muchas discusiones, el ministro de Trabajo, el ministro Cuartango en ese momento, era el cierre casi de la gestión de Scioli, presenta y el Congreso aprueba la ley 14408 y el decreto 801, que es de comités mixtos para el ámbito privado. En realidad, prácticamente en provincia no se avanzó con los comités mixtos de salud y seguridad en el ámbito privado. El único gremio que pudo trabajar en esto es SADOC, el Sindicato de Docentes de las Escuelas Privadas, que logró armar un comité mixto macro, digamos, de nivel superestructural en provincia. Bueno, yo les quería contar en realidad una experiencia, no sé si ahora con el tiempo, pero a mí me interesaba retomar las discusiones que hubo sobre los espacios de participación que el otro día presentó tan claramente María Bonicato. ¿Se acuerdan que se discutió mucho sobre la participación y qué pasa con los espacios de participación? Miren, en el Ministerio de Salud de Provincia de Buenos Aires, después de la tragedia de Astillero Río Santiago, se firmó un convenio, antes del accidente se firmó un convenio que sirvió para recuperar el comité mixto de Astillero Río Santiago. Y el Ministerio de Provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Salud, fue trabajando en distintas instancias para apoyar lo que por ley podía habilitar, que eran los comités mixtos en cada hospital. Y esto era todo un desafío. Los gremios, ATE, el Sindicato de Salud Pública, UPC, le habían reclamado fuertemente que se conformaran los comités mixtos en los hospitales. Y el Ministerio en ese momento, algo así como que tomó el guante, puso dentro del decálogo de gestión la conformación de estos espacios mixtos y empezó a impulsar formaciones para que estos espacios mixtos se conformaran. Después les cuento más en detalle, pero por un tema de tiempo, miren esto, y cómo empezaba a ver cómo una política se va institucionalizando, ¿no? Cómo una política provincial surgida de esa tensión por la muerte de trabajadores en Astillero
impacta en cada ministerio y depende de la decisión política de cada ministerio, se avanza o no se avanza. En educación se avanzó a las patadas, por mucha presión gremial. En salud, la gestión de entonces lo tomó como un eje y después fíjense, de unos años sale la ley en el 2010 y después de un año, en el plan quinquenal que hace el ministerio, aparece como eje la formación de comités mixtos en ese ítem que señalo. Y acá traigo a discusión o traigo a la reflexión lo que charlamos el otro día. ¿Se acuerdan de la planificación? ¿Cómo se planificaba? Bueno, lo que se hizo en el ministerio hasta antes del 2010 era, bueno, dale, yo era coordinadora de un programa, entonces era, dale, Beatriz, avanzá con lo de comités mixtos. ¿Y cómo avanzo? Y bueno, dale con lo de los comités. Yo creo que había más de un funcionario que no sabía bien. El ministro sabía de qué se trataba y dijo, comité mixto, pero que no haya despelote. No me saqué los pies del plato. Lo cuento porque fue tal cual la charla. ¿Por qué? Porque los espacios mixtos generan este temor de qué podría pasar si nos sentamos a discutir. En realidad, en temas de salud y seguridad en el trabajo, no nos podemos agarrar de los pelos. Y ahí, compañera, te digo por qué. Porque no nos podemos agarrar de los pelos, porque está todo tan escrito que en realidad lo único que hay que hacer es cumplir lo que ya está escrito. Tenemos normativa para todo. El problema es que no sabemos cómo aplicarla en un Estado que perdió desde los 90 todas las herramientas para poder aplicarla. No tenemos quien se ocupe escasamente de la vacunación. La Dirección de Medicina Ocupacional en provincias así chiquita, cómo va a ser con todos los empleados estatales, y es todo muy complejo. Ahora, la presencia gremial dinamiza enormemente, y ahí hablamos del tema del liderazgo, que también el otro día en los espacios de participación es un tema interesante. ¿Quién lidera los procesos de política pública? Hay procesos de política pública que claramente los lidera el Estado, un funcionario, una decisión política, alguien de la gestión, y otros procesos de política pública que tienen liderazgo inicial, por ejemplo, en la decisión estatal de decir que se formen los comités mixtos en los hospitales, pero que después ese guante y el liderazgo en muchos casos, como en este, lo lideran los delegados gremiales. No da el tiempo para contarles, pero hay experiencias que nosotros hemos visto donde una delegada gremial de GATE llevaba también ese comité mixto, que es uno de los problemas con los comités era, bueno, ¿y cómo se va a hacer para dialogar? Nosotros hicimos estudios yendo a observar reuniones, y esta delegada gremial decía, bueno, es importante que hablemos todos, así que, ¿querés empezar vos, Gordi? Gordi era la señora que dio la representación de las mucamas del hospital. Y Gordi empezaba a hablar y daba su opinión. Bueno, doctor, ¿quiere usted opinar ahora? Y opinaba el director. Cuento esto que suena como... ¿Se acuerdan que María decía cómo liderar, cómo coordinar o actuar en el caos? Hay saberes y experiencias que no te las dan los cursos que permiten liderar. Y en este sentido nosotros podemos decir que registramos, estudiando estos espacios mixtos, claros liderazgos de directores médicos de hospitales, claros, y claros liderazgos de delegados gremiales. Resultados en términos del impacto, cuando lideraba un médico de 20 años de director o asociado en un hospital, lo que se hacía como impacto de gestión, los acuerdos que se llegaban, que después se implementaban, yo les diría que eran cositas pequeñas, pequeñitas. Nada que moviera el Y todo el mundo estaba contento. ¿Por qué? Porque decían, ¿viste cómo avanzamos? Claro, y esto era real. Un director con experiencia de gestión, que tiene todo estudiado, te dice, mira, esto, las bandas antideslizantes en la escalera las ponemos, pero ¿sabes qué? No hablemos de los problemas de violencia en la guardia, porque eso no se puede solucionar. Y es muy razonable, porque además argumenta y muestra. Y por otro lado, cuando lideraban ante la presencia también del representante
representante de la dirección, un delegado gremial con una visión amplia, que pedía información, que reclamaba que le contaran, que trajeran las estadísticas de accidentes, que visitaban los servicios y relevaban los problemas en cada servicio, los impactos específicos sobre la gestión eran distintos. Les cuento un caso cortito. Se debate en el comité mixto de un hospital. Supuestamente se empezó a discutir la falta de personal de un sector. Por supuesto que dijo la dirección, no puedo nombrar gente. Entonces, ¿qué se llegó a establecer después de un análisis profundo? Que el problema no era nombrar a alguien, que tenían que poner, ¿vieron esas hamaquitas donde se sientan a los pacientes que no pueden moverse? Que sirven para levantarlos de la cama y sentarlos, trasladarlos y movilizarlos. O sea, no se necesitaba nombrar 3 enfermeras para que se rompan la espalda levantando un paciente. Se necesitaba comprar esto que es un insumo hospitalario y hacía tiempo que no se compraba en el hospital porque era muy caro. El relato es, el comité mixto lo discute por iniciativa de los delegados gremiales, y para dar muestra de esta necesidad se hace un diagnóstico, se releva la situación, se sacan fotos, se estudian, se ve cuántos pesos levantaban las enfermeras, se analizan los accidentes que habían habido y las lesiones de personal de enfermería de ese sector, se transparenta la situación con presencia de las autoridades y se acuerda iniciar el proceso de compra de esto que se había, digamos, desestimado tiempo atrás porque no se contaba con los datos. Y muy interesante, antes de esto el sector gremial reclamaba nombramiento de personal. La dirección decía no. El estudio demostró que lo que se necesitaba era esto y de todas maneras igual se dijo que para usar este aparato, que es bastante complejo, se necesitaba una ayuda y eso se gestionó por otro medio. Pero digo, cómo estos espacios resultan de interés en el debate. Ahora, fíjense lo que pasó ahí. Yo les puse un dato. Fuerte la política pública en el Ministerio empezó fuerte en el año 2010. Se hicieron muchas capacitaciones. Por entonces había alrededor de 60 hospitales reconocidos como tales en provincia de Buenos Aires. En el 2012, con una fuerte política pública de capacitaciones, mensajes, discursos de los funcionarios impulsando esto, actividades gremiales de apoyo a esta conformación, se formaron 43 comités mixtos. ¿Qué quiere decir? Que en 43 hospitales funcionaban estos espacios mixtos. En el año 2014 se hizo una encuesta, funcionaban 56 comités mixtos hospitalarios. Ahí nosotros hicimos un trabajo de investigación de cómo se estaba dando el funcionamiento. Esto pasó hasta el 2014. Bueno, yo traje, que se lo voy a dejar y se lo voy a pasar porque por el tema del uso del tiempo no vamos a poder responder esto, pero después se los paso. Yo hice una selección de qué decían los actores sobre esta política pública en 2012. ¿Se acuerdan que María Bonicato decía, para hablar de participación y saber qué es participar es escuchar qué dicen los actores, las personas involucradas en la política pública? Entonces, a lo largo de estos años se hicieron 2 investigaciones tratando de saber, qué decían los directores de hospitales, los delegados gremiales y los profesionales y técnicos que participaban en esos comités. En general, hasta el 2014, cuando fuertemente se impulsó la política pública en un consenso entre el Estado y los gremios del sector salud, todos decían que habían aprendido, todos decían que estaban teniendo una mirada diferente de la gestión hospitalaria y podemos dar fe por los relevamientos hechos que esos comités recomendaban acciones consensuadas que después los directores tenían que ejecutar. ¿Por qué? Porque se discutían, se intercambiaban allí. Miren lo que pasó después. Esto es como una película, les cuento el final. Primero, algunas reflexiones. Esto que yo les decía, el proceso que traté de mostrarles es cómo entran en agenda algunas temáticas
cuando, digamos, hay también escucha desde el proyecto de gobierno de que estos son temas que interesan y que hay que incorporarlos aunque no estén presentes desde antes. La tragedia y la movilización popular es, lamentablemente, en los temas de salud y seguridad, como cuando hay un accidente en algún sector, rápidamente hay una respuesta. Lo ideal sería que actuáramos antes, pero como la política es el mundo real, muchas veces no actuamos haciendo prevención si no corresponde. Algo que me parecía para recuperar de las primeras clases de lo que planteó el profesor Vila, ¿se acuerdan cuando Vila nos decía el Estado construye identidades? A partir de que el Estado nombra, nombra y dice hay comités mixtos. Nosotras como investigadoras nos reíamos en algún momento porque venía un grupo a una clase y llegaba el director que venía en el auto y traía al DEATE, al de UPCN y al jefe de cardiología. Y venían viajando, cansados, todo diciendo venimos tomando mate. Entonces te hablaban y decían nosotros. Porque nosotros, los del comité, nosotros decimos, ¿qué pasó? O sea, era algo que salía en la reunión. Nosotros el comité. Bueno, la gente de Comisacep, yo fui asesora de Comisacep durante nuestro gobierno, después no me nombraron más como asesora. La gente de Comisacep que se agarraban de los pelos entre representantes del gobierno provincial y representantes gremiales decía nosotros, y dice nosotros Comisacep. O sea, estos espacios donde sobre el conflicto y sin negar el conflicto se construyen acuerdos, yo creo que son propios de una política y que la no hay duda que la con los defectos que se puede hablar y las críticas que se le pueden hacer, esta política es peronista, es nuestra. Y el otro tema es esto de los 3 niveles del Estado. Porque estos espacios mixtos están en el convenio colectivo 214, están en las leyes ya de 2 provincias y está la invitación a los municipios a que se sumen. A ver, ¿qué me puse ahí como machete? ¿Quiénes hacen la política pública? Y me parece que cuando hablamos de actores y tener una mirada flexible de quienes hacen la política pública es una construcción colectiva, indudablemente colectiva. Los miles de compañeros que marcharon por el accidente en Astillero Río Santiago, por el camino hasta La Plata, fueron constructores de política pública. El gobernador que decidió sentar a 3 ministerios y dijo, hagan algo ya, construyó política pública. Los ministros construyeron política pública y cada uno de los delegados gremiales en sus hospitales, proponiendo y actuando, construyen o no política pública. Y en eso debemos decir que hay temas que son principalmente de interés gremial. Ahora le voy a dar una preguntita también a Pablo. Bien. Al paso les cuento que la evaluación de este proceso también fue una construcción colectiva. Un día fuimos al director provincial de hospitales y le dijimos a un grupo que estábamos trabajando en esto, querríamos investigar cómo va el proceso de implementación de la política pública. Buenísimo, nos dijo. Pasó un año y fuimos con el resultado. Le mandamos las 50 páginas, que esto es un tema para la evaluación en el Estado, de la evaluación. ¿Qué dijo? Beatriz, ¿podés venir y contármelo en un rato? Porque yo no voy a ver las imágenes. Sacarme lo principal decía que era una política pública que valía mucho la pena. Algo más. De estos espacios mixtos está mucho escrito, hay mucha producción europea sobre esto. Y la producción europea es súper interesante conceptualmente. Ahora, el fenómeno de nuestro Estado y la particularidad de nuestros gremios trabajando en el Estado no es lo mismo de lo que pasa en Europa. Y cuando queremos leer nuestra realidad con teoría elaborada en el Parlamento Europeo, está bueno para pensar, pero no podemos calcar porque nos equivocamos. Habría conductas que no entenderíamos y que encima creeríamos que son horribles. Y no, son las nuestras.
tomando esto que decía Claudia, esto es aquí, es nuestra realidad. Bueno, les hablé hoy de la construcción de liderazgos y que obviamente en cada hospital, y eso se ve en las investigaciones, esto como ya han visto funcionaron de acuerdo al color local, a cómo es cada organización y cada hospital. No van las propuestas enlatadas por más que las leyes nos den formatos. Cuando uno ve qué pasó en cada lugar, pasó algo distinto. Finalmente, pregunta para Pablo. Dale. Sí. El otro día decía María Monicato, política es discurso. Hoy tenemos discurso, el discurso del PRO de hoy, si nosotros no supiéramos que es del PRO, podríamos decir que es nuestro. Diálogo, trabajo en equipo, participación, construcción de consensos. ¿Qué pasa con este diálogo y qué pasa con la práctica? Hoy, en el Estado provincial, después de 2 años y pico, porque también en 2015 fue un año difícil, que no hubo una política activa, ¿saben cuántos comités quedan hoy funcionando en hospitales? Menos de 10. Se perdieron esos espacios, y cuando digo se perdieron, los perdimos todos, los perdimos los trabajadores, los perdieron los delegados gremiales que decían que ocupaban un espacio interesante y que tenían prácticas interesantes, y los perdieron las direcciones hospitalarias en el sentido del uso de recursos, porque muchas veces los delegados gremiales en esos comités discutían cómo se compraban los elementos de protección personal, la existencia de guantes, quién venía a hacer el control médico de los trabajadores. Entonces, en realidad perdimos todo, perdió, digamos, el Estado en su funcionamiento. Y una pregunta que yo decía que era para Pablo, porque me la pregunto y se las pregunto, es qué hacer hoy con estos espacios que la ley habilita con las comisiones CIMAC a nivel nacional. La situación de Santa Fe no la conozco, así que no puedo hablar, pero con los comités mixtos previstos por la ley provincial en provincia de Buenos Aires, va el actor gremial, van los gremios de provincia de Buenos Aires con su heterogeneidad a pelear fuertemente estos espacios en los próximos años, en un contexto donde una preocupación importante es la pérdida del trabajo. ¿Los vamos a dejar morir para recuperarlos dentro de no sé cuántos años y volver a recuperar espacios que hoy todavía los tenemos por ley? Digo, todavía los tenemos por ley. O dejaremos que el texto, el discurso de la ley quede muerto porque no tenemos posibilidades. No tengo la respuesta. Yo no soy delegada gremial y me imagino el trabajo que tienen los compañeros delegados gremiales para poder saber cuáles son las prioridades y qué espacios pelear y qué espacios no. Este es un espacio de defensa de derechos que se cae si no se sostiene. Creo que los datos que le di de cómo la curva de la política pública y el accionar gremial pudieron sostener o no a lo largo de estos ya desde el 2005 más de 12 años. Porque así le contesta Pablo. Dentro de las discusiones paritarias en la relación del empleo público hay temas que son claramente estatales y temas que están en ámbito son claramente potestad del gobierno, que no lo tiene que poner en discusión paritaria, temas que son para la discusión paritaria, Estado y trabajadores organizados, y hay temas que hay un gris. Entonces, en el Estado, cada gobierno genera y pone en marcha un plan de gobierno, escrito o no escrito. Ese programa de gobierno con su presupuesto es potestad de ese gobierno. No lo tiene que poner en discusión paritaria. Cuando diseña su organigrama de trabajo, no lo tiene que poner en discusión paritaria, ese organigrama. Ahora bien, ¿quién ocupa este lugar en el organigrama, cada uno de estos lugares? Ahí se arma bastante lío. ¿Por qué? Porque los viejos estatutos
decían que la única manera de avance de los trabajadores públicos era vertical y por lo tanto llegaba un momento que su avance era ocupar una jefatura. Primero las administraciones clásicas, jefatura de división, jefatura de departamento, dirección. Mientras que el gobernante decía, pero perdón, si el organigrama es el ordenamiento de mi plan, yo tengo que decir quién va acá, porque tiene que ser alguien de mi confianza. Entonces no me ocupen el organigrama por avance de la carrera de los trabajadores. Entonces, la frontera donde el organigrama depende del plan de gobierno y donde el organigrama se llena, se ocupa por los trabajadores para su avance, es una frontera que se va corriendo, es una frontera en disputa. Va a haber estados que van a decir no, todo, hasta el jefe de departamento lo elijo yo. Va a haber estados que van a decir no, hasta direcciones generales ocupa la política, funcionarios políticos. De direcciones para abajo ocupan los gremios, ocupa la discusión gremial o la discusión paritaria actualmente. Pero esa frontera es una frontera que se va corriendo. En Francia es muy alta y en muchos países latinoamericanos es muy baja. Y en los nuestros está más o menos en el medio con leyes digamos, que trataron de generar una negociación, por ejemplo la 11.757 es la típica, que dice, bueno, hasta el momento de dictado de la ley, si fue ocupado la dirección por alguien político es una dirección política, y si está ocupado por concurso por alguien de carrera es una dirección de carrera. Y las dos direcciones. Fue una ley de conveniencia, digamos, no encontraba la manera de resolver el pleito. ¿Qué van a decir los nuevos sistemas de carrera y concurso? Que las personas tienen que ir avanzando y creciendo en sus categorías a lo largo de su carrera profesional pública, independientemente de si ocupan cargos o no en el organigrama. De tal manera que uno va avanzando en categorías porque tiene un saber experto, porque se recibió, porque es alguien experto en la biblioteca o en el laboratorio o en el lugar donde está, pero que va a concursar la unidad de jefatura, la va a concursar por 4 años en el marco de un proyecto de gobierno. Muy bien. Si ese concurso es solo para trabajadores que están en la casa o es abierto, hay otro gran debate. Y esto cada estado lo resolvió según pudo en cada momento histórico. SINAPA dijo, bueno, cada 6 años, concursos cerrados hasta direcciones generales y nacionales. Después se pasó el periodo de gobierno a 4 años y quedó todo despejado porque se empiojó porque los periodos de los directores empezaron a no coincidir con los periodos de gobierno. Además, cada director empezó a negociar su continuidad, más allá de que a él le daba lo mismo que fuera Menem, de la Rúa o quien fuera el que estaba arriba, por un problema de bolsillo. Bueno, ¿cuánto dinero hay que darle al que asume la responsabilidad de firma? ¿Es más que al que avanza en tramos? Todo eso son diseños situados y hay para todos los gustos. Lo que es seguro hoy es lo que la teoría logra consensuar, teoría. Y después en cada lugar pasa lo que pasa según las correlaciones de fuerza. Que en general, las conducciones hasta niveles estratégicos es altamente probable que convenga la presencia de funcionarios políticos de confianza. ¿Sí? Ministerios lo reconocen todas las constituciones, estoy seguro. Que a nivel, aun cuando pueda ser de confianza o no, ya a nivel programático, y ahí donde está la frontera, ¿dónde empiezan los programas? En las direcciones, en las subsecretarías, en las direcciones generales, en las direcciones simples. Supongamos que digamos en las direcciones. A ese nivel empiezan concursos generalmente cerrados a los empleados que ya están y solo se abren en el caso que falten personas con esa especialidad en el lugar. Esto es lo que está más o menos consensuado en los lugares donde hay paritarias. Y en el Consejo Federal de la Función Pública
se acordó que en todas las provincias se iba a impulsar esos concursos, la guía de proceso de selección. Los concursos sirven tanto para el ingreso como para la ascensión. Se iban a hacer esos concursos de selección para ingreso y para asumir jefaturas. Posteriormente al acuerdo paritario de regularización de esta enorme cantidad de formas contractuales que hay, porque si no iban a quedar muy pocos con capacidad de poder acceder al concurso, solo los planta permanente. Y después de esa regularización, que cuando se abriera el concurso, las evaluaciones se hicieran en el marco de 3 campos de capacidades. Las capacidades técnicas, que son las clásicas que se evalúan en los concursos clásicos, con exámenes y demás, y pruebas técnicas. Las capacidades actitudinales o relacionales, capacidades de trabajar en equipo, capacidad de liderar equipo, etc., capacidad de convivencia, capacidad de relacionarte con otras personas. Y el tercer campo, el campo ético-institucional. Tener un momento donde se presente un proyecto que demuestre que la persona respeta el Estado de Derecho, un enfoque de derechos humanos y un enfoque de igualdad de oportunidades. Esto con veeduría gremial y de áreas de derechos humanos e igualdad de oportunidades o igualdad de género para evitar procesos discriminatorios. ¿Cómo evaluar cada una de estas capacidades? Técnicas, relacionales y éticas. También fue un largo debate a lo largo de las provincias y de cada uno de los procesos, y en la guía de procesos de selección de personal van a ver técnicas y dispositivos para evaluar cada uno de estos 3 campos. Lo que se sugiere con estas guías es que frente a cada concurso, en forma paritaria, se pacte el dispositivo de evaluación, cómo se va a hacer el concurso y finalmente cómo se van a hacer las veedurías. Esto que acabo de decir son reglas generales que hay que armar una resolución para cada caso. Siempre que previamente se haya trabajado el camino de la regularización de todos los empleados, porque si no va a haber algunos que van a estar en posibilidad de concursar y otros que no. Y a toda hormiga le llega su formitox, parece una propaganda para los viejos. Bueno, después de 10 años gestionando concursos, estoy participando en un proceso concursal en este momento, y es muy interesante porque me doy cuenta que cada proceso, yo siempre he enseñado que son situados a cada realidad, donde la definición del perfil la hace el plan, pero la definición de los instrumentos es paritario. Y me estoy dando cuenta cómo en cada momento histórico y en cada escenario particular se termina definiendo un tipo de concurso diferente. Lo que es seguro es que hay que sacarle a esos procesos todo ese clima de competencia entre los que concursan, porque después, en el día después, pueden quedar climas muy enrarecidos en las oficinas públicas. En el INTE y el SENASA es muy común que después de un concurso queden todos los que habían competido peleados y con bandos que apoyaban a uno u otro. Hoy me encuentro en el momento de diálogo con mis colegas postulantes para poder calmar una suerte de bandos que se hicieron defendiendo a uno u otro postulador.